El gobierno le quiere tomar del pelo al país, al pueblo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Devolverle el vuelto y votarle no a todas las preguntas. Porque este referéndum, en el fondo, tiene que convertirse en aprobación de la gestión de gobierno de Lazo, que ha sido de una inutilidad total. Porque él lo único que aspira es a colocar su foto en Carondelet en el Salón Amarillo y para de contar. Pero él no debería estar allí. Desde su origen de la candidatura y luego cuando se demostró todo lo que tenían bienes en paraísos fiscales y en Dakota del Sur, que también es paraísos fiscales. De tal manera que yo invito a la ciudadanía a que recuerde, a que tenga memoria de todas las barbaridades que ha hecho este gobierno y que este referéndum sea utilizado para decirle, no me gusta lo que usted me quiere tomar del pelo. Matan, tiru, tirula. Así es que vaya con sus preguntas y con su intención de tomarnos del pelo a otro sitio. Pero con el Ecuador no se juega. Así es que ese es el objetivo. Este referéndum tiene que decirle no al Lazo, no al banquero, no al que se ha salvado con las uñas de todas las cosas que ha querido hacer, y no al que quiere seguirlo pauperizando al pueblo ecuatoriano. Porque incluso la delincuencia, parte de la delincuencia, es fruto del sistema económico injusto que vive el Ecuador. Entonces, este tiene que ser un referéndum sobre el gobierno y que no nos tome del pelo, que no venga a hacerse como que él quiere impartir reglas de moral, reglas de ética y reglas de justicia. De eso cualquiera puede darse ese lujo, menos quien está al frente de la función ejecutiva. Eso tiene que el Ecuador tenerlo claro y no dejarse convencer con cantos de sirena. Y como se dice vulgarmente en el derecho, no existe el crimen perfecto. En este caso podemos decir, no existe la tomadura del pelo perfecta, porque dejan la huella de que no conocen la materia y que lo que quieren es tomarle del pelo a la gente para captar y volver al pasado, pese a que nos dicen que esto responde a la modernidad. La modernidad no es volver al pasado, no es volver a que la Asamblea Nacional capte los órganos de control. En el comienzo dice que se ponen a consideración de la Corte Constitucional 10 preguntas, que son las siguientes, y total son 8. O sea, ni Son siquiera ocho. revisaron el texto. Todo depende cómo quiera reaccionar el país ante una propuesta tan torpe y tan mal hecha y tan con mala fe como las que están haciendo con este proyecto de enmiendas constitucionales. Porque tienen contradicciones los textos. Parece que ni siquiera eso lo revisaron bien. Para citar algo, en el comienzo dice que se ponen a consideración de la Corte Constitucional 10 preguntas, que son las siguientes, y total son 8. O sea, ni Son siquiera ocho. revisaron el texto, ni siquiera revisaron el texto, pero vamos a ir encontrando una cantidad de contradicciones y prácticamente concentrarnos en especial en aquellas que son del interés del presidente. Primero, aquí no es un tema de una consulta de la ciudadanía, que no venga a hacerse el que nos mete un cuentos con eso. Es una consulta del banquero Lazo y del grupo plutocrático que lo rodea para tratar de empoderarse de determinadas instituciones del Estado y crear cierto favoritismo para sus preguntas, presentando preguntas que son inductivas para poder sumar, para luego llegar con la conclusión, dependiendo del número de preguntas, vota todo 8, vota todo 10 o vota todo 12 o lo que sea. Entonces nos mete una cantidad de cosas, preguntas del tema ambiental, preguntas de la seguridad para que la gente se confunda, pero en el fondo, preguntas del tema de la fiscal, pero en el fondo lo que realmente le interesa a él y a mucha gente es que el Congreso Nacional capte los órganos de control de todo el país para hacer una feria descarada sobre cómo repartirse todo lo que es la institucionalidad del país. Ese es todo el sistema, pero en el camino van demostrando una cantidad de falencias y se va, no existe, como se dice vulgarmente en el derecho, no existe el crimen perfecto. En este caso podemos decir, no existe la tomadura del pelo perfecta, porque dejan la huella de que no conocen la materia
y que lo que quieren es tomarle del pelo a la gente para captar y volver al pasado, pese a que nos dicen que esto responde a la modernidad. La modernidad no es volver al pasado, no es volver a que la Asamblea Nacional capte los órganos de control. Eso no es modernidad, es retroceder. Eso es dividir la troncha para de esa manera tener un espacio de control mucho más grande sobre todo el país en especial. Entonces, si me permite, podemos comenzar. Sí, por favor. Sí, por favor, estimado doctor. Muy bien. Correcto. A ver, primero tenemos que hacer una pequeña explicación que ellos mismos la hacen. Ellos mismos la hacen. Yo me voy a servir de lo que ellos dicen para justamente demostrarles que con sus mismas palabras el tema no es como ellos lo pintan. A ver, comencemos por esto. Las normas constitucionales que rigen sobre la materia son el artículo 441 de la Constitución, que dice que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma constitucional, entonces se realizará mediante referéndum solicitado por el presidente de la República, que es este caso. También puede hacerse por un número X de los miembros de la Asamblea Nacional y obviamente esto tendrá que tener el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. El presidente optó por el numeral 1, que es referéndum, pero no puede con este referéndum alterar la estructura fundamental de la Constitución, ni establecer restricciones a los derechos y garantías constitucionales. Eso no puede hacerlo. Y en este proyecto de consulta es lo que más abunda. Luego habla el artículo 442, que la reforma parcial que no suponga una restricción a los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma constitucional tendrá lugar por iniciativa del presidente o presidente de la República a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de ciudadanos inscritos en el registro electoral o a solicitud de la ciudadanía. Pero en este caso no rige porque el gobierno, de manera clara, en el texto de la comunicación que envía a la Corte Constitucional, dice que esto es un procedimiento de enmienda constitucional. Entonces no hay para qué abundar en el análisis del 442, porque prácticamente hay que ver si este proyecto concuerda con la normativa del 441. Y luego dice el artículo 444. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular y por el presidente de la República, las 2/3 de la Asamblea Nacional, 2/3 partes de la Asamblea Nacional, o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. Que note que no dice absolutamente nada en lo que es la Asamblea Constituyente de restricciones, y después son mentirosos. Le hacen decir a la Constitución lo que la Constitución no dice, y eso lo vamos a demostrar en el transcurso del análisis. La Constitución de cualquier parte del mundo tiene dos partes: la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica corresponde a la división, como quiera llamarse, de poderes o funciones de la Constitución, que contempla la Constitución, y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado y sus competencias. Esa es la parte orgánica. Y la parte dogmática tiene que ver con los derechos y garantías constitucionales. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro para efectos de entender qué es lo que quieren hacer. En el texto de la comunicación del presidente de la Corte, ya allí dicen lo que no es. Una parte dicen que lo que es, pero de pronto dicen algo que no es. Dice: la enmienda constitucional respeta el espíritu constituyente al proponer cambios no significativos al texto constitucional. Esto es un pronunciamiento de la Corte Constitucional. La enmienda constitucional respeta el espíritu del constituyente al proponer cambios no significativos al texto constitucional.
¿Cómo que lo que están planteando no significan cambios significativos en algunas de las preguntas al texto constitucional? De hecho, están sustituyendo cosas importantísimas del texto constitucional. Y luego dice la Corte Constitucional que el mecanismo más riguroso de los mecanismos de modificación de la Constitución es la Asamblea Constituyente. Este se activa solo cuando la modificación que se pretende implica una restricción de los derechos o garantías constitucionales o cuando altera el procedimiento de reforma constitucional. Como lo dije y lo vuelvo a repetir, miren lo que dice la Corte Constitucional. Miren lo que dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice semejante barbaridad en el texto transcrito, que dice el artículo 444, la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral, o sea, de los asambleístas constituyentes. La nueva Constitución, para su entrada en vigor, requerirá la aprobación mediante referéndum. ¿En qué parte de la Constitución, del artículo 444, que se refiere a la Asamblea Constituyente, dice lo que dice la Corte Constitucional? Que este mecanismo de la Asamblea Constituyente se activa cuando la modificación que se pretende implica una restricción de los derechos o garantías constitucionales o cuando altera el procedimiento de reforma constitucional. Esto no existe en el texto constitucional. Y esto les hace ver a los ciudadanos que me están escuchando lo peligroso que responde para un país tener esa clase de corte constitucional, que se inventa cosas que no están en el texto constitucional. Entonces, de esto rescatemos, para no irnos por otro tipo de temas, el tema de que estamos ante un proyecto de enmienda constitucional en donde debe respetarse el texto constitucional, no alterar la estructura fundamental de la Constitución, no alterar el carácter y elementos constitutivos del Estado y no establecer restricciones a los derechos y garantías, que es exactamente lo que se ha hecho con este proyecto, como lo vamos a demostrar. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.